Hola, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Quintaniza, creador del canal Álvaro Produce, un canal en donde charlamos sobre el mundo de las operaciones, la producción, el mantenimiento, la logística y el transporte. Te invito a que te suscribas, que conjuntamente conmigo exploremos cuál es la actualidad de estos procesos empresariales, qué metodologías, qué nuevas prácticas están vigentes y están permitiendo gestionar y administrar estos procesos de forma eficiente y eficaz. Hoy vamos a charlar sobre la estructura de producto. Habíamos en un anterior video que está subido aquí en el canal utilizado esta herramienta para poder explicar los tipos de fabricación. Hoy lo que vamos a hacer es entender un poquito más qué es la estructura de producto y cómo está constituida. Vamos a fabricar. La de producto está compuesta por tres componentes: la lista de materiales, la hoja de ruta o receta y la versión de fabricación. Charlemos sobre el primero, lista de materiales. Una lista de materiales, Bill of Materials o BOM, es un listado completo de las materias primas y o subensambles necesarios para producir un determinado producto. La lista de materiales contiene las cantidades requeridas por cada uno de los componentes. Para poder concebir una lista de materiales es necesario efectuar un estudio de consumos y establecer de manera técnica la cantidad exacta o aproximada requerida por cada uno de estos componentes. ¿Por qué esto de materiales de consumo exacto y materiales de consumo aproximado? Voy a poner un ejemplo. Un automóvil consume 2 retrovisores. El consumo es exacto y directamente proporcional. Es decir, si hago 2 automóviles, consumiré 4 retrovisores. En cambio, en el mismo automóvil, la pintura, en este caso, no va a ser exacto. Habrá siempre una mínima desviación por cómo se efectúa el proceso de dosificación, por la volatilidad de la pintura, por algunas razones y variables. A esto le denominamos un consumo aproximado. La lista de materiales en los ERPs es un dato maestro de vital importancia, principalmente para la cadena de suministro. Nos ayuda mucho a planificar las compras, a establecer los costos totalmente variables, es decir, el costo de materia prima. Mediante esta debemos controlar ya en la planta durante la operación los consumos y de una u otra manera se convierte en una instrucción de trabajo. Hay algunos tipos de listas de material. Los 3 tipos más comunes son la lista de materiales de un solo nivel, la lista de materiales multinivel y la lista de materiales de prototipo o ingeniería. Charlemos sobre la primera. La lista de materiales de un solo nivel, constituida únicamente por materias primas, o generalmente está constituida únicamente por materias primas, lo que se nos indica que el proceso productivo es simple, puede ser que sea un solo proceso productivo, y por esta razón no hay materiales semi-elaborados que constituyan el producto terminado. La lista de materiales multinivel. Este tipo de lista se denomina de multinivel ya que está compuesta de materias primas y aquí sí hay subensambles. Y cada uno de estos subensambles está constituido por una lista de materiales o tiene su propia lista de materiales. Lógicamente aquí entenderíamos de que el proceso productivo conlleva muchas más operaciones y es ya un poco más complejo. La última lista de materiales es la de prototipo o ingeniería. Esta es generada por el departamento de desarrollo, principalmente en la fase de diseño, y es de vital importancia. ¿Por qué? ¿Y por qué la generamos o por qué la genera? Pues se la genera para poder validar el cumplimiento de las especificaciones, los criterios de calidad,
para poder estimar los costos y para poder analizar cómo va a estar la disponibilidad de las materias primas o de los materiales que constituyen el nuevo producto. De paso, también se comprueba mediante la lista la procesabilidad, es decir, la facilidad de fabricación que tendría el nuevo desarrollo. El segundo componente es la hoja de ruta. ¿Y qué es la hoja de ruta? Básicamente es un documento en el que se especifican las operaciones necesarias para la producción de un producto o familia de productos que sigan, eso sí, el mismo proceso productivo. Describe de manera secuencial las etapas de producción del producto. En cada una de las operaciones habrá un estándar de producción, habrá un recurso humano asignado o unos recursos humanos asignados, habrá un puesto de trabajo y una lista de materiales a consumir. Son creadas generalmente para una cantidad base de producción, es decir, 100 unidades, 100 pares, 100 kilos. Así están concebidas las hojas de ruta. En la diapositiva podemos visualizar de forma gráfica cómo está constituida la hoja de ruta. Tenemos el puesto de trabajo. ¿Y qué es el puesto de trabajo? Es la máquina o conjunto de máquinas en donde se efectuará el proceso productivo. A eso generalmente le denominamos puesto de trabajo. La lista de materiales, el estándar de producción, las operaciones y el recurso humano. Todos estos elementos constituyen la hoja de ruta. El último componente de la estructura de producto es la versión de fabricación. Y la versión de fabricación es la unión de los dos componentes que ya hemos analizado y que los hemos pasado revista: la lista de materiales y la hoja de ruta, o también receta. ¿Receta cuándo? Cuando el tipo de fabricación es una fabricación por proceso. Este conjunto se constituye en un gran colector de costos, pues en este conjunto o en la versión de fabricación, una vez que generamos las órdenes de producción en los ERPs o en el sistema informático, aquí es donde se declaran los consumos y se notifican o se registran los tiempos incurridos durante la fabricación. Por ende, este es un insumo importante y preponderante para la obtención del costo real o el costo de fabricación. Así, damos por terminado este tema de la estructura del producto y espero que las explicaciones que he utilizado hayan sido claras y te permitan entender un poquito más sobre este apasionante mundo de las operaciones y en este caso sobre el tema de la estructura del producto. No olvides suscríbete